Los Zerglings habían matado a Ishmer en la batalla de Laudil 12, una incursión remota durante la Guerra de las Especies que nunca se menciona en los libros. Ishmer era un muchachito recién salido de la escuela secundaria, joven y lleno de energía, de esos que no duran mucho en el cuerpo de marines del dominio. A los 18, y con un futuro incierto, comenzó a vender teléfonos no reglamentados casa por casa para conseguir dinero para salir con chicas y pagar las cuentas. Un día golpeó la puerta del sargento Robert Maury, un reclutador de marines del dominio que no tenía ningún interés en los productos que vendía Irm. 3 días después, el joven estaba a bordo de una nave de transporte camino Turaxis II, donde comenzaría su entrenamiento. En el viaje, le llenaron la cabeza con historias de combates heroicos, viajes de descanso legendarios y la gloria de conseguir medallas. Pero pelear contra los Zerg no era exactamente el camino excepcional del que le habían hablado. No había nada de glorioso en ver a esos monstruos aniquilar y despedazar hombres, aunque la mayoría de las veces eran solo muchachos. En ver cómo la sangre les salía de la boca a borbotones y les llenaba los cascos como una batirola de daiquiris macabra. Por las noches, cuando todos los miembros del Escuadrón Ro se acurrucaban en las entrañas húmedas de un cuartel improvisado, Irm les mostraba a sus compañeros una fotografía que tenía en uno de sus teléfonos ilegales y les decía que era la chica que voy a ir a buscar apenas termine la guerra. Era una rubiecita muy linda de pelo enrulado, peinado al estilo de la élite de Marlov. Se llamaba Marilyn Lowe. La había conocido unos días antes de su encuentro con el sargento Maury. No te hagas ilusiones, muchacho. No vas a poder ni acercarte. Esa chica es de clase alta. Solía decirle Birch, un marín más grande que él. Lo que necesita es un semental como yo. Irm y Maury Lu se habían conocido en uno de esos bares clandestinos que, en teoría, eran ilegales a menos que tuvieras dinero suficiente para ser el dueño o que conocieras a la persona indicada que te dejara entrar. Fue una noche intensa que Irm solo recordaba borrosamente, en flashes llenos de adrenalina. Baile, risas, Scotty Bolgers. Dijo que se habían besado. Al menos eso era lo que él creía y esperaba que fuera verdad. Esa noche consiguió sus datos de contacto y, ahí en más, comenzaron a intercambiar los mensajes interplanetarios más caros del universo. A medida que las semanas transcurrían y él pasaba más tiempo en el frente de batalla con la muerte respirándole en la nuca, ella comenzó a convertirse poco a poco en algo más que una simple chica. Era una idea, la idea de un momento en el que él ya no tenía que pasarse los días dentro de una armadura pesada de CMC, amontonado con un grupo de marines más viejos que él y que le tomaban el pelo por cualquier frase inocente que le saliera de la boca mientras él soñaba con el día en que dejara de ser el muchachito. La imagen de Marilu le recordaba la época en la que todavía no conocía el sonido de un enjambre de Zerglings en plena arremetida, ni lo que era tener la certeza de que lo único que había por delante era sangre, muerte y violencia. Ese tipo de experiencias cambian a un hombre para siempre. Ya verá, decía siempre con la sonrisa soñadora de los inocentes, mientras miraba la fotografía y se perdía en el mundo que le prometía. Sí, ya verá, señor. El día que los Zerglings mataron a Ishmer no había sido muy diferente de los demás días infinitos de la guerra. La mayoría consistía en una espera interminable. Los marines se la pasaban sentados y oyendo al viento ulular y desaparecer en un silencio gris. Silencio que llevaba una promesa oscura en el vientre. El Escuadrón Rogue tenía órdenes de mantener la posición y defender Laudil 12, un relé de comunicaciones pequeño en la península meridional de Ansel. Una semana antes, había cavado trincheras profundas alrededor del sistema de satélites y había establecido refugios y 2 tanques de asedio para vigilar el perímetro. Había dispuesto una base para recibir información y enviarla a las flotas que se encontraban en lo profundo del sector. También habían construido un cuartel, pero el Escuadrón Rogue
no pasaba mucho tiempo allí. Los valiosos segundos desperdiciados fuera del campo de batalla podían hacer la diferencia entre la vida y la muerte, y por eso las trincheras mugrientas se convirtieron en su hogar. Nadie había pensado que los Zerg atacarían Laudel. En el gran marco de la guerra, su importancia estratégica era ínfima. Por eso, cuando la alarma desgarró el silencio y Virgil Cain, el sargento del escuadrón Rogue, comenzó a ladrar órdenes, todos los marines se pusieron de pie rápidamente y se prepararon para lo peor. Pero lo que sucedió estuvo lejos de ser lo peor. Fue una misión suicida para los Zerglings. Nada tenía sentido. Las bestias eran muy pocas y estaban en desventaja. Aún así, los estúpidos alienígenas se lanzaron al ataque. Antes de siquiera verlos, uno los oía a la distancia. Ese zumbido inquietante, el chirrido que penetraba los oídos. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué es lo que quieren? Imshar ya los veía. 20 Zerglings rabiosos le mostraban los dientes y avanzaban implacablemente sobre sus piernas poderosas, las garras preparadas, la boca llena de una espuma horrible. Parecían perros rabiosos y mutantes liberados por un amo cruel. Las preguntas de Irshar nunca recibirían respuesta. El sonido de las púas hipersónicas llenó el vacío y ya no había más tiempo para pensar. Lo único que quedaba era actuar. Los Zerglings estaban en clara desventaja numérica, pero eso no importaba. Era como si la muerte Terran valiera lo mismo que 10 muertes Zerg. El escuadrón Rogue se dio cuenta enseguida de que la idea de cavar trincheras había sido un error. Varios Zerglings habían logrado arrastrarse hasta los estrechos confines y dado el tamaño de las armaduras de CMC que usaban los Marines, gran parte del escuadrón Rogue quedó atrapado dentro de las trincheras junto con los monstruos. El fuego aliado caía como una tempestad y destruía los improvisados muros de tierra. Irshar gritó cuando los Zerglings lo atraparon, y una garra afilada como un cuchillo le atravesó el visor y se le ensartó en la clavícula, y él no hizo más que aullar. Otra garra le abrió la armadura como si fuese una lata. Cuando el último de esos hijos de perra había muerto, Irm todavía estaba vivo. Todavía se preguntaba por qué habrían atacado si no tenían posibilidades de sobrevivir. Se preguntaba por qué habrían venido para matar a unos pocos, para matarlo a él. Un steampack le circulaba por las venas. El corazón le latía cada vez más lento. Los dispositivos de seguridad de su traje de CMC trataban de cauterizarle las arterias destruidas y Birch lo mecía en sus brazos mientras el sargento Cain miraba. Antes de irse, Imshar susurró: «Marilu». Virgil Cain gritó en la oscuridad. Durante la noche había empapado las sábanas en transpiración y se había deshecho de ellas a patadas, pero ahora, en el cuerpo desnudo y destapado, tenía frío. «Virgil», dijo Rufi, mientras le aferraba el brazo y lo atraía a la suavidad de las almohadas y de sus labios. «¿Estás aquí, cariño? ¿Estás conmigo?». Le acarició el hombro fornido con la punta de la nariz, su cabello rubio como seda contra esos músculos de piedra. Virgil respiraba con dificultad, casi jadeaba. Su pecho subía y bajaba, y el corazón le latía con fuerza. «Mierda, lo siento. Shh, basta, amor. Ya sé. Después de un año de noviazgo, ella se había acostumbrado a las pesadillas, a los recuerdos. Cuando se comprometieron, ella también se comprometió a vivir con ellos. Se había acostumbrado a tener que despertarlo, a secarle las lágrimas que le bañaban la cara mientras observaba la tierna incongruencia de tener a su lado a un hombre de ese tamaño y con esa fuerza que lloraba cuando dormía. Era una más entre todas las cosas que le enamoraban de él. «No puedo creer. Volvieron, mi amor. No puedo creer que hayan vuelto.
Siempre lo supe, pero tenía la esperanza, ¿sabes? Yo también, pensó ella. No vas a responder a ese llamado, Virgil. No tienes que volver. Ya te dije. Ya lo decidimos. Papá se va a ocupar de todo. Empezaremos de nuevo. Nadie sabrá quién eres. Nadie tiene por qué saber dónde estuviste. Mañana por la noche, toda esa preocupación habrá desaparecido. Virgil consideró esas palabras un momento antes de responder. Pensó en la posibilidad de no ser ese hombre que tuvo que enfrentarse a los Zerg durante la Guerra de las Especies. Ese hombre que tuvo que resistir oleada tras oleada de Zerglings durante esos largos meses. Y pese a todo, sobrevivió. No sabía quién era sin esa parte de su vida, y pensar en descubrirlo le generaba un terror que nunca antes había sentido. Ya sé, Ru, ya sé, pero una parte de mí nunca fui de escaparme de las obligaciones. No te estás escapando, por Dios, Mengsk te llevó al límite. Ahora tiene marines nuevos para encargarse de esto. ¿Qué mierda hizo por ti? ¿Qué hizo por nosotros? Tus cirugías las pagó papá, no el dominio. ¿Ya pagaste tu deuda? Y lo sabes. ¿Cuántas veces estuviste a punto de morir, Virgil? ¿A cuántos amigos perdiste? Basta. No quiero hablar más de esto. Pensaba en el uniforme de la UNN que había visto antes de irse a dormir. Pensaba en las imágenes de ellos. Una horda que arrasaba con toda Tiria y aniquilaba a los soldados. Pensaba en los dientes y en las garras y en ese chirrido terrible y armónico que hacían cuando atacaban. No está bien que los vuelvan a llamar, Virgil. No, ya estás fuera del ejército. No tienen derecho a llamarte otra vez porque hay una nueva amenaza. Ya estuviste ahí hace 4 años. Que esta vez se encargue otra persona. Ya te dije que no iba a volver, Rufi, y pienso cumplir con mi palabra. Se inclinó y le besó la frente como todas las noches antes de apagar las luces e irse a dormir. Atrajo su cuerpo diminuto hacia él. El calor y la suavidad de su piel se sentía muy bien. Cuando se separaron, ella recorrió con un dedo la cicatriz larga e irregular que empezaba en el cuello de Virgil y le llegaba hasta el ombligo. Luego volvió hasta arriba hasta tocar el diente del Zerglings que llevaba colgado al cuello con una tira de cuero Scarlet. Odio esta porquería. Sabes perfectamente que odio que la uses cuando estamos en la cama. Me pincha. ¡Quítatela! Él sonrió. Está bien, me la quito. Y lo hizo. Después dejó el colgante sobre la mesa de luz. Mañana vamos a... Todo esto quedará en el pasado. Además, yo también estoy sacrificando mucho, Virgil. Yo también tendré que empezar de nuevo, dejar a mis amigos, a mi familia, a papá. Ya lo sé. Ahora duérmete, grandulón. Ella se dio vuelta y Virgil se quedó mirando el ventilador del techo, que giraba continuamente y proyectaba sombras puntiagudas contra las paredes oscuras, iluminadas solo por la luz amarillenta de la luna que entraba por la ventana. Pensó en la nueva vida que Rufi le ofrecía, una salvación de todo lo que había vivido. Se preguntaba si un hombre que había enfrentado a los Zerg, que había perdido amigos a mano de los Zerglings y que los había mirado a los ojos oscuros e inexpresivos, podría alguna vez eliminarlos de las profundidades más recónditas de su mente. Los uniformes de la UNN eran espantosos, pero él no podía dejar de mirarlos. Había estado levantado desde la madrugada, pegado a la pantalla de video y bebiendo café quemado. Para cuando Rufi entró en la cocina, ya casi se había bebido la jarra entera. ¿Por qué estás mirando eso, Virgil? ¿No quieres saber lo que está pasando? Tenemos que saber si, efectivamente, podremos salir de este planeta. Estamos en guerra, linda. En la pantalla se veían imágenes de la guerra, la destrucción de un crucero de batalla que se derrumbaba sobre un rascacielos mientras los mutaliscos lo sobrevolaban, se arremolinaban a su alrededor y le escupían proyectiles al casco, que estaba en llamas y echaba humo. En la parte inferior del monitor se leían mensajes. Ninguno de ellos era alentador.
Todos hablaban de cantidades abrumadoras de muertos, mundos asediados, heridos. Estábamos en guerra. De eso no había duda. Dios mío. Ruffy se cubrió la boca con las manos, incluso a la mañana, con el pelo revuelto y el maquillaje corrido. Ruffy era una criatura diminuta de una belleza atrapante. Es horrible. De eso no hay dudas, cariño. Voy a llamar a papá ya mismo. Dijo que los documentos falsos iban a estar listos para hoy en la tarde. Tu padre se está arriesgando mucho. No es nada fácil conseguir un cargo público pomposo como el suyo. ¿No te parece que su hija y su futuro yerno son una buena razón para tomar un riesgo así? Virgil asintió y volvió a concentrarse en la pantalla. Un robot cámara filmaba a un periodista que gritaba y corría por un callejón. ¡No! Virgil los vio doblando la esquina y corriendo a toda velocidad en dirección al reportero y el robot cámara. Los Zerglings eran infinitos. Garras largas, filosas y protuberantes, caparazones que golpeaban contra los muros estrechos y esos ojos, muertos e insensibles. Más cerca, más cerca. La transmisión de la escena se interrumpió abruptamente y Donny Vermillon, el presentador de noticias más conocido de la UNN, apareció en el estudio justo antes de que los Zerglings ocuparan toda la pantalla del robot cámara. Estaba blanco como el papel y no lograba ocultar la repulsión que sentía por la bruta muerte que le había tocado a su colega. ¿Está Mu? Sí. Virgil la frenó sin titubear antes de que preguntase lo obvio. ¿Vas a llamar a tu padre? Sí, respondió ella y se fue de la cocina. Virgil tomó un sorbo de café. Su mente volvía una y otra vez a la imagen de la masa compacta de Zerglings que se metía a la fuerza en el callejón. Le recordaba esas trincheras de años atrás. Exhaló con fuerza y dejó que todo el aire le saliera de los pulmones antes de cerrar los ojos. Estábamos en guerra. Los Zerglings se cargaron a Albi en los cañones Sombra Larga de Asteria durante uno de los característicos atardeceres color azafrán. Albi era un resocializado grande y lerdo, con esa sonrisa apacible característica de las personas a quienes les habían reemplazado y reciclado los recuerdos. Pero a nadie le importaba que lo fuera, ni a Virgil, ni a Birch, ni a Dave, ni al resto de los miembros del Escuadrón Rogue. Para ser resocializado, Albi estaba bastante bien. Era un soldado tremendo y además no podía ser más suertudo. Como la mayoría de los resocializados, formaba parte de la vanguardia, que se enviaba hacia los enjambres Zerg para resistir los primeros ataques. Durante sus 4 años de servicio, primero en el cuerpo de confederado y luego en el cuerpo del dominio, había visto más batallas que la mayoría de los soldados en toda una vida, y las había sobrevivido. De alguna manera, siempre logra volver a salvo de la línea de fuego, el traje de CMC salpicado de fluidos y una sonrisa grande y torpe en la cara. Durante el descanso, Albi hablaba de cómo había sido su infancia en las afueras de Halcyon, en el continente principal. Recordaba las hermosas colinas verdes cubiertas de pastos altos, el modo en que se extendían por lo que parecían ser una eternidad debajo de los cielos azules y las nubes de algodón. Hablaba sobre la camada de cachorros que lo seguía a todos lados moviendo la cola, y sobre lo mucho que le gustaban los lengüetazos cálidos y húmedos que le dejaban la cara áspera durante las tardes apacibles que pasaba acurrucado a la sombra de alguna higuera. Había sido una infancia idílica, y la extrañaba. Era su motivación para pelear. Albi quería que otros pudieran disfrutar momentos como los que él recordaba. Quería que la humanidad sobreviviera a los Zerg, a los Protoss y a cualquier otro que se interpusiera en su camino. De más está decir que esos recuerdos eran falsos, que se los habían implantado en una cámara de resocialización en Norris 4. Todos los miembros del Escuadrón Rogue lo sabían, y habían oído esos mismos recuerdos falsos de otros resocializados. Sin embargo, ninguno de ellos se habría atrevido a decir nada malo sobre ese gigante gentil ni sobre sus ilusiones del pasado. En uno de los viajes de descanso y de recuperación, se encontraba en el bar La Casa del Gato, de Luna Bachus, cuando uno de los soldados del Escuadrón Alfa, que había bebido demasiados tragos mojados, trató de hacerle entender a Albi que sus recuerdos eran falsos. Lo único que logró fue un puño de Virgin en el estómago,
lo que llevó a una pelea de bar entre los marines. Virgil quería que, inventados o no, los recuerdos de Albie fuesen de él. Eran el único respiro que el bruto tenía en los horrores a los que se enfrentaban todos los días en el campo de batalla. Nadie los iba a cuestionar. En las calles de Neford 2, Cain y Albie se encontraron con una mujer que, al ver al gigante resocializado, comenzó a gritar y a señalarlo con el dedo. ¡El carnicero! ¡Dios mío, es el carnicero de Pridewater! ¡Aquí! ¡Deténgalo! ¡Que alguien lo detenga! Las autoridades locales se llevaron a la mujer inmediatamente. Ni Cain ni Albie tenían idea de qué había sido todo eso. El incidente le carcomía la mente. Así que unas semanas más tarde, Cain comenzó a investigar al más afortunado de sus soldados de vanguardia. Fue entonces que Cain entendió por qué era importante que ciertos datos sobre los marines resocializados permanecieran ocultos. Albie, que hablaba de la alegría de los cachorros y de la belleza de las colinas que se extendían sin fin, también era conocido como el carnicero de Pridewater, por una serie de asesinatos que había tenido lugar a lo largo de 10 años en los barrios pobres de la ciudad capital. Se sabía que torturaba a sus víctimas, que disfrutaba del sonido de sus gritos del dolor y que las mantenía con vida durante días. Las imágenes que acompañaban la información eran horrendas, y Cain por fin entendió de dónde salía todo el salvajismo que tomaba posesión de Albie en el campo de batalla. Aún así, cada vez que Albie, con los ojos vidriosos de dicha, hablaba del pelaje suave de los cachorros, de esos dientes de bebé que le acariciaban los brazos y de esas narices húmedas que le ponían la piel de gallina, Cain solo podía pensar en lo exitoso que era el programa de resocialización, tanto que lograba redimir hasta la peor escoria de la sociedad. Cuando los Zerglings lo mataron, Albie estaba enterrado hasta las rodillas en un talo espeso y de color púrpura. El escuadrón Rock había marchado hacia los cañones Sombra Larga como un contingente de camazotes y contaba con el apoyo de los tanques de asedio y de los Goliaths. Habían ido por hacer limpieza, como decía Cain. Gracias a la operación, la infestación Zerg había retrocedido hacia una colmenar ubicado en las profundidades de los cañones. Los Zerg no dejarían de atacar mientras existiera una colmena en Asteria. El golpe había sido un éxito descomunal. Los cuerpos achicharrados de los hidraliscos se hundían en el talo y los estanques de engendración rebosaban de cadáveres de larvas. Los larvarios y demás estructuras habían sucumbido y ahora no eran más que charcos de bioplasma. El sonido ensordecedor de los tanques de asedio al disparar hacía que el traje de CMC de Albie retumbara, como de costumbre. Albie estaba en la vanguardia, adentrándose en lo más profundo del colmenar. No parecía que quedaran muchos Zerg vivos. La mayoría habían caído gracias a la lluvia de balas de los cañones automáticos de los Goliaths. Albie creía que no había mucho de qué preocuparse cuando bajó su rifle Gauss para observar la masacre que habían provocado él y sus soldados. Era un paisaje glorioso para los Terran. Las entidades vivientes que momentos antes habían sido estructuras Zerg ahora estaban despedazadas, desparramadas una arriba de la otra, con las venas aún palpitantes que, a cada latido, rociaban el terreno con la miasma coagulada. Eso era la victoria. Albie se sintió orgulloso. Los Zerglings salieron inesperadamente en un estanque de engendración cercano en medio de una cacofonía de gritos rabiosos que nadie escuchó. Albie no los vio. Nadie los vio. La luz dorada de los famosos atardeceres del cañón había teñido todo de sepia, y las sombras largas, tristemente célebres, se proyectaban como franjas oscuras sobre el talo. El momento tocó el lado sensible del soldado afortunado. Fue como si las partículas de tierra que bailaban en la luz le hubieran recordado las hojas primaverales que danzaban en las brisas campestres de su juventud falsa. Cuando cayó de cara al talo, no tenía idea de qué le había pasado. Los Zerglings se abalanzaron sobre él, lo pincharon, cortaron, rasgaron y despedazaron, como animales salvajes que van a alimentarse y pelean por conseguir un buen lugar. Se regocijan con saber que todos los miembros de la manada lograron enterrar sus garras en el revoltijo que tienen debajo. Cuando terminó la batalla, no habían quedado ni rastros del carnicero de Pridewater.
era poco más que una mancha Rorschach sobre el talo violeta. Nada más que un recuerdo grabado a fuego en la mente de aquellos que habían luchado a su lado.